Ahí está. Ya está grabando. Ok, entonces, otra vez, nos vamos para acá. Y otra vez, compartir. Y otra vez. Aquí. Ok. Había problemas en este sentido porque muchas veces decían, bueno, es que me caso y ya automáticamente me da la nacionalidad. No es así. Creo que nunca ha sido así, pero desgraciadamente en los años en que la mujer tenía casi la obligación de tener la nacionalidad mexicana, eso fue lo que causó muchos problemas. Y entonces, pues hoy tenemos la situación de que no importa si estás casado o no estás casado con hombre o con mujer mexicana, quieres naturalizarte, tienes que hacer forzosamente la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no haces la solicitud, puedes estar casado hasta 25 años, 30 años, 40 años y no vas a tener la nacionalidad mexicana por naturalización. Entonces, eso vamos a tener que verlo en su momento, pero nos vamos a ir con con los dos documentos anteriores, que es en este caso el certificado de nacionalidad. En primera, cuando nosotros nos hablan de certificado de nacionalidad, siempre se nos viene a la mente, Chihuahua, ¿de veras nos tienen que certificar la nacionalidad? Bueno, técnicamente es un documento que te acredita como nacional, aun cuando tus apellidos sean verdaderamente extranjeros. O sea, si tú eres Monpaten, pues ¿cómo vas a saber que de veras no eres mexicano si los apellidos mexicanos son Hernández, López, Pérez, o Ramírez, ¿no? O sea, estamos hablando de que son los apellidos comunes, como que Van Paten López, ¿no? Y cómo creo yo que vas a ser mexicano. Bueno, antes el certificado de nacionalidad era más usado para muchas más cosas. Hoy, técnicamente, lo que está ocurriendo con el certificado de nacionalidad es que ya se volvió un documento adorno, principalmente porque sí te ayuda para tener la nacionalidad, para acreditar la nacionalidad y que te puede servir, por ejemplo, a la entrada o salida del país. Sin embargo, pues la mayoría de nosotros tenemos un documento que va a sustituir en ese sentido el acta de nacimiento, porque con el acta de nacimiento también te dejan entrar y salir del país, pero se va a sustituir por algo muy normal, que en este caso es la credencial del INE. Con esa, prácticamente es así sales y haces todos tus trámites y nunca van a tener ningún problema para poderte detener. Ahora, cuando tenemos doble nacionalidad, los nacionales con doble nacionalidad actúan como nacionales cuando, uno, adquieren en zona prohibida, dos, participan en capital de sociedades civiles o mercantiles, tres, otorgan créditos a empresas nacionales o sociedades civiles nacionales, cuatro, adquieren inmuebles fuera de zona prohibida y cinco, si no se entiende que, o si no cumplen, se entienden que te da una aplicación de la cláusula Calvo. La cláusula Calvo está establecida en el artículo 27 constitucional, en la cual se dice que cualquier extranjero que adquiera bienes en el país se considera como nacional de esos mismos bienes, hasta en tanto que si la nación mexicana lo considera conveniente, se le pueden quitar todos esos bienes en beneficio de la nación mexicana. Ese es el artículo 27 constitucional, fracción primera, y esa es la famosa cláusula Calvo. Ahora bien, cuando el ejercicio de un cargo o bien una función pública se reserve para mexicanos por nacimiento y tú tienes el problema de que tus papás son extranjeros o bien tus papás son mexicanos pero naciste en el extranjero, es ahí donde se viene la aplicación del certificado de nacionalidad. Entonces, el artículo del reglamento nos dice, entonces cuando el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente. Sí hay partes en la Constitución que nos dicen que deben ser mexicanos por nacimiento y que no hayan adquirido otra nacionalidad. Y aquí, pues, podríamos hablar, por ejemplo, de los cargos de presidente de la República, podríamos hablar precisamente de los cargos de diputado federal,
podemos hablar de los cargos de senador, podemos hablar de los cargos de cualquier miembro del ejército o de cualquier miembro de la marina o de cualquier miembro de la marina mercante o de las aerolíneas o de las aeronaves mexicanas. Esos son los que tienen la exclusión. Cosa chistosa, fíjense cómo no está bien manejada la disposición en la ley, porque resulta ser que hasta, no me acuerdo si ya lo hayan modificado, pero yo creo que no, hasta algunos años también era requisito ser mexicano por nacimiento, pero no se habla de que tenga otra nacionalidad si eres ministro de la Corte. Ahí sí se puede establecer que un ministro de la Corte sí puede tener doble nacionalidad. Yo no recuerdo que lo hayan modificado, así que quiero pensar que sigue la misma disposición. Ahora, cuando un mexicano con doble nacionalidad pretenda acceder a un puesto público, debe presentar su certificado de nacionalidad mexicana. Muchas veces ese certificado de nacionalidad mexicana era tramitado por muchos notarios públicos, porque si tú tenías alguna posibilidad de que otro estado te diera la nacionalidad de su país, generalmente ellos, para poder acreditar que eras mexicano por nacimiento, ellos tramitaban tu certificado de nacionalidad. Era una actividad que ellos hacían y que ellos cumplían. Y una de las características es que para tener certeza de que de la Secretaría de Gobernación no fueran a oponerse a la escritura, generalmente se transcribía el certificado de nacionalidad. Pero ahora, pues solamente se reserva para el cargo público. Pero si por alguna razón no lo presentas cuando ya tienes que protestar tu cargo público, cesarás en tu función. Por lo tanto, si ya ganaste como diputado, pero no obtuviste tu certificado de nacionalidad, de inmediato, adiós, ya no eres diputado. Se tendrá que nombrar suplente. O lo mismo con el Senado. Si ya eres senador y se te olvidó tramitar tu certificado de nacionalidad, entonces lo tienes que presentar antes de protestar. No lo presentaste antes de protestar, pues ya se te fue tu puesto. Ahora, si obtienen otra nacionalidad durante el desempeño de su cargo, también cesará su encargo. Por lo tanto, si yo ya protesté como senador, pero de pronto se me ocurre la tonta idea, pero idea al fin de ser de otro país, pues inmediatamente cesas en funciones y por lo tanto tienes que dejar el Senado o la Cámara de Diputados, lo que sea que el caso, ¿no? Y también puede declararse nulo con la carta certificado de nacionalidad si se acredita que no se cumplieron con las formalidades necesarias. Es más sencillo sacar el certificado de nacionalidad que la carta de naturalización. ¿Por qué? Porque el límite de comprobaciones es mínimo. Basta con que tú presentes uno o tu acta de nacimiento donde se acredite que tú naciste en el territorio nacional sin importar la nacionalidad de los padres, con eso automáticamente ya te dan tu certificado de nacionalidad. Dos, si acreditas que naciste en otro país, pero tus padres o tu madre o tu padre fueron mexicanos de nacionalidad o de nacimiento o de naturalización, automáticamente tú ya eres mexicano, no tienes mayor problema. Ahí tienes la situación. Eso es el certificado de nacionalidad. ¿Preguntas sobre esto? Angulo tiene su cuadrito amarillo, así que quiero pensar que estaba hablando. ¿Tiene dudas? No, profesor, todo está bien. Ok, Gracias. perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de esto? El certificado antes se sacaba para muchas cosas. Hoy, solamente si tienes que desempeñar un cargo público, tienes que presentarlo. ¡Ay! Un fantasma. Esa es mi esposa. ¿Qué te andas viniendo a Acatlán? Mira, es la piedra de Acatlán. Mira. Ok, bueno. Entonces, eso es lo del certificado de nacionalidad. Ahora vayamos con el otro documento. Las cartas de naturalización se tramitan, según el reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 3 vías: la vía ordinaria, la vía especial y la vía automática. Vamos a ver cuáles son las características de cada una, pero pues el problema está en que la vía especial
pues generalmente es menos tiempo para el trámite del documento. Y la vía automática, pues es muchísimo menos tiempo. Dice automática, pero no es tan automática como uno quisiera. Eso quiero que quede muy claro porque después dicen, no, el maestro dijo que había una vía automática y automáticamente, no, 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 esperen, también implica una situación de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vayamos con la primera. La vía ordinaria consiste en que el extranjero que pretenda ser nacional debe presentar solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se puede tramitar sin solicitud. Dos, en esa solicitud generalmente se formulan las renuncias y protestas de sumisión a las leyes y Estado mexicano. Aquí viene una situación que es compleja porque en muchos países la nacionalidad es irrenunciable y entonces viene el problema de decir, y esta renuncia de la nacionalidad anterior y protesta de sumisión a las leyes y Estado mexicano, ¿tiene o surte algún efecto? De acuerdo con estos países, no. Pero de acuerdo con nuestro país, que admite la doble nacionalidad y que dice que la nacionalidad mexicana es imperdible, se tiene que hacer de todos modos. O sea, aunque seamos muy modernos, seguimos manejando cuestiones del siglo anterior y en esta significaría que se tiene que renunciar a la nacionalidad anterior y protestar que vas a obedecer las leyes y las órdenes del Estado mexicano. La otra es una prueba más de estilo que otra cosa, porque es probar que sabes hablar español. Fundamental, pues si ves de chino y no sabes hablar más que chino, pues cómo pasa a entender a los mexicanos, pues no puedes entender, no podemos entender que obtengas la nacionalidad mexicana. Que conoce la historia del país, o sea, quiere decir que el extranjero debe de saber quién es Hidalgo, quién es Morelos, quién es Juárez, quién es Porfirio Díaz, qué pasó en la Revolución, o sea, por lo menos una historia coherente de lo que pasó en el país, porque es una situación en donde uno presumiría que ya conociendo la historia, pues se supone que hay arraigo. Y por último, que está integrado a la cultura mexicana, que sabe que la concha hay que sopearla en el chocolate y que sabe que, oye, espéreme porque la acabo de detener porque se pasó el alto. Uy, mi agente, pues cuánto le vamos a poner y hermana, prestas, pues eso es el tipo de integración a la cultura mexicana, que sepa qué implica las posadas, qué implica el nacimiento, cómo se hacen las cosas en Semana Santa, o sea, que haya ese acceso a la cultura mexicana. Y por último, esto es quizás lo más sencillo que puede tener el extranjero, acreditar que ha residido 5 años en territorio nacional. Y esto, señores, se acredita porque los extranjeros tienen una cartilla que les da la Secretaría de Gobernación y que se tiene que sellar cada año porque es parte del control migratorio que ejerce la Secretaría de Gobernación. Y además, generalmente ya cuando pasan 5 años en el país, generalmente al extranjero se le hace el ofrecimiento de que tenga residencia y ya no se vuelve inmigrante, sino se vuelve inmigrado. Y por lo tanto, también cada año se le tiene que sellar su boletita, su cartilla, y entonces la acreditación de que ha residido 5 años en el territorio nacional, pues la da Secretaría de Gobernación con sus sellos a los documentos que tienen como base el control migratorio. Por ahí hay un comentario, vamos a ver de qué se trata, porque dice, para probar que sabes sobre la historia, ¿les hacen un examen o cómo lo prueban? Pues sí, les hacen un examen. Por supuesto que les hacen un examen sobre historia. ¿Ok? Eso es bien cierto. Bueno, ok, pero era todo lo que había en el chat. Ya se me va a acabar, tengo 3:56. Ya saben que cuando se acabe, vuelvo a iniciar. A veces me tardo porque no es tan fácil iniciarlas de inmediato, pero de todos modos saben que inmediatamente la inicio. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, en este sentido, pues ahí tienen las pruebas. Vuelvo a insistir, generalmente se ha hecho a un lado los abogados porque dicen que son pues muy pasados con los extranjeros y entonces prácticamente estos procedimientos se hacen o se tratan de hacer sin la asistencia de abogados.
Sin embargo, pues también implican una aplicación del derecho y muchos extranjeros pueden decir, ah, pues me la estás tratando de poner muy fácil, pero no es para mí tan fácil que yo te pueda entender porque tengo que renunciar a la nacionalidad y que, bueno, pues no faltarle el que diga, pues si mi nacionalidad es irrenunciable, ¿de qué sirve que yo formule la renuncia aquí si allá me van a seguir considerando como nacional? Pues bueno, o sea, a final de cuentas uno les tiene que explicar. Realmente, pues su renunciabilidad, pues aquí pues va a valer sorbete, pero es una situación que se tiene desde siglos pasados y que se siguen manejando como si fuera una situación actual y por lo tanto, pues el hecho de que usted renuncie, pues no quiere decir que ya automáticamente ya perdió la nacionalidad, porque muchos hasta dejan de tramitar sus pasaportes, que aquí el problema es, se supone que los extranjeros a los mexicanos por naturalización, que son extranjeros, que les pueden quitar la nacionalidad mexicana, porque esa no es imperdible, nada más la de nacimiento es imperdible, la nacionalidad mexicana por naturalización, por usar pasaportes extranjeros. Entonces, siempre el consejo sería, haga usted, pues, si va a usar el pasaporte extranjero, pues trate de que no vaya a ser en alguna cuestión en donde esté involucrada la autoridad mexicana, porque entonces le pueden quitar a usted la nacionalidad. Y eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, esa es la primera situación con respecto a la vía ordinaria. Vamos con la que sigue, que es la vía. ¿Qué pasó aquí? A ver. Ahí está. La vía especial. Y como ya lo dijimos, había 4 supuestos. El matrimonio con mexicano, que puede ser con hombre o con mujer mexicana. Bueno, en este caso deben de acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Consuno significa que vivan juntos, que vivan en la misma casa. O sea, no nada que, ay, es que pues cada vez que viene cada 6 meses viene y vive conmigo, pero nada más cada 6 meses. No, que se supone que viven en la misma casa. Aquí la situación es que también se dan casos de matrimonios por conveniencia. Y entonces, para acreditar esta situación de consumo, pues también les hacen un examen. No crean que nada más es porque vamos a confiar en tu palabra. Se les hace un examen para saber situaciones de costumbre o de condiciones de vida. Por ejemplo, pues es muy raro que tengas 2 años y no sepas qué champú usa tu esposa o qué perfume usa o que vamos, no les preguntan si roncan, pero pues en un momento dado deberías de saberlo. Entonces, este, o, o qué jabón usan, o si usan alguna crema en especial. Ese tipo de situaciones se pregunta a los hombres, se pregunta a las mujeres, y entonces ya cuando llega el momento, se hace la